tal? ¿De dónde se conectan? Nada más si me dicen rápidamente. Yo estoy desde la Ciudad de México. De Lima. Ah, Hola. ¿qué tal, Ernesto? ¿Se me escucha bien el volumen? Sí, se escucha bien. Perfecto. Vamos a comenzar esos minutos con el chico de soporte. Listo, yo les quiero hablar de microservicios. Rápidamente les quiero platicar un poquito acerca del enfoque, al menos el que yo le he tenido mi acercamiento con los microservicios en los meses más recientes. ¿Esto por qué? Porque, a ver, voy a pasar para acá tantito. Yo soy Ana Miranda, radico en la Ciudad de México. Yo he estado desde el 2004 en área en desarrollo de sistemas, desde diferentes roles. En los primeros años de mi carrera estuve desarrollando un montón y eso me gusta mucho. Sin embargo, lo empecé a dejar un poquito ahí por razones como el perfil de la carrera, el crecimiento, un poco ese tipo de cosas influyeron y me acerqué mucho más a la parte de los marcos ágiles desde el punto de vista de la capacitación. Eso es lo que he estado haciendo en los últimos años y en los meses más recientes he estado metiéndome mucho a temas de DevOps, por lo mismo que personas con las que trabajo, algunos clientes, están empezando este camino, entonces me he estado metiendo mucho, ¿no? En estos últimos 2 meses específicamente surgió la necesidad de uno de mis clientes de que quieren meterse a hacer microservicios, ¿no? Entonces, por eso es que me he metido yo mucho más, no un poquito, mucho más, no desde la parte de la implementación, sino desde la parte de para qué son, de hacer una estrategia ahí para que la vayan haciendo. Entonces, eso es lo que yo les voy a platicar. A mí me gustó mucho cómo, bueno, a mí me gusta mucho esta plática que les voy a dar porque al menos yo sí he encontrado mucho material acerca de los microservicios en las comunidades, a lo mejor por el tipo de comunidades en las que luego estoy, que por ejemplo es de Python o es de Java, o incluso Ana de Firebase, ahí hay por ahí una comunidad que sigo bastante, y sí abordan estos temas, pero desde el punto de vista muy, muy técnico, ¿no? Ya de la codificación, y yo cuando veía así esas demos, ejemplos, decía, sí, pero a mí como que me falta ver como un poquito más el panorama, como para qué, ¿no? Como antes de codificar, ¿qué se tiene que hacer? Entonces, eso es lo que yo les quiero compartir en esta plática. A mí me parece que por lo que he visto, los microservicios están así directamente relacionados con la agilidad, desde el punto de vista de que es una arquitectura que nosotros utilizar nos va a hacer más fácil darle valor al negocio de manera constante, que es lo que se trata de hacer en agilidad. Entonces, aquí hay una frase de un autor de un libro que ahorita estoy leyendo, que es de arquitectura dirigida por eventos. Entonces, me gustó mucho su frase acerca de los microservicios que dice, los microservicios cambian la forma en que funciona un negocio, la forma de resolver los problemas y la forma en que los equipos, las personas y la parte del negocio se comunican. Entonces, al final de esta plática, si ustedes pueden recordar que los microservicios son, más allá, sí tienen, obviamente sí son un reto técnico, pero más allá del reto técnico, son una arquitectura que nos deben de servir para darle valor al cliente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a buscar eso que tanto buscamos, que es hacer, digamos que despliegues, ¿no? Hacer un despliegue a producción lo más rápido posible, lo más pronto posible, lo más independiente posible, ¿no? Otros factores. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este tema. En general, yo tengo preparado 4 puntos muy específicos a cubrir en estos 45 minutos, que quedan 35 minutos. Lo primero es los monolitos. Antes de hablar de microservicios, a mí me ha sido mucho clic el hecho de ver, primero, partimos de que tenemos sistemas. Si ustedes han tenido experiencia en sistemas desde más de 10, 15 años, seguramente que han participado en proyectos que son monolitos. Entonces, vamos a ver qué son los monolitos, por qué surgen los microservicios entonces, por qué sí vamos hacia microservicios, cuáles son las características en general, y vamos a ver un happy path de cómo se hace la extracción de un microservicio
servicio que tú tienes. Es un Happy Path, entonces espero que sea bastante ilustrativa esta. Me voy a tratar de ir un poco rápido porque perdimos unos minutos al inicio y aparte me gustaría dejar unos minutos al final, al menos unos 5 minutos para cualquier cosa que quisieran comentar o compartir. Entonces, vamos a ver primero, ¿qué es un monolito? Un monolito vamos a entenderlo como esas aplicaciones grandes, ¿no? Robustas, que por lo general tenemos en la mayor parte de las empresas que ya tienen años con una aplicación que se ha desarrollado y a lo mejor ya en una tecnología un poquito vieja, ¿no? Por ejemplo, la arquitectura más convencional en este tipo de monolitos, pues es que tenemos las capas, ¿no? Por tecnología tenemos la capa del usuario, ¿no? La de la interfaz del usuario, la capa de la lógica del negocio, la capa de acceso a datos, que prácticamente ya es cualquier base de datos, ¿ok? ¿Cuál es la forma en la que nosotros buscamos escalar con este tipo de arquitectura? Pues que si tenemos un servidor con un despliegue, ¿no? Con nuestra aplicación ahí desplegada y queremos tener después a lo mejor 2, 3 instancias, pues debemos de tener otros servidores para poder escalar. Entonces, conforme nosotros queramos escalar, pues tenemos que ir subiendo todo el monstruo, ¿no? Todo el monstruito a esos servidores. O sea, el 100% de nuestro monolito lo tenemos que estar desplegando. ¿Cuál es la desventaja de esta forma, de esta arquitectura? Pues que no todo ese monstruito da el mismo valor a los clientes o al negocio, no se hacen actualizaciones tan frecuentes a todo ese monolito, ¿no? Hay veces que nada más son 2, 3 módulos o se van agregando cosas nuevas, pero el hecho de que estemos con ese monolito implica que nosotros cuando hagamos un despliegue, pues tenemos que arrastrar con todo ese pequeño monstruito para poder a lo mejor agregar un if, ¿no? Un if muy importante para el negocio, pero no podemos desplegar ese if a producción si no desplegamos todo el monstruito, ¿no? Entonces, esa es una de las principales desventajas. Ahora, no queremos decir que los microservicios son como que la panacea y son, wow, lo que va a corregir las deficiencias de los monolitos. No, ambos tienen ventajas y ambos tienen desventajas. Microservicios también puede tener, digamos, no desventajas, pero sí tiene muchos retos que si nosotros no estamos conscientes de los retos que implica hacer microservicios, vamos a convertirlos en desventajas y va a ocurrir más o menos lo mismo que estamos teniendo con los monolitos. Entonces, ejemplos de un monolito podemos tener aquí. Voy a pasar hasta acá mi pantallita. Ejemplos de los monolitos podemos tener varios. Lo que yo quiero que ustedes, con lo que quiero que se queden es que un monolito al final es cuando tú necesitas hacer un despliegue de un monstruo completito para poder reflejar un cambio en producción. Entonces, ya sea que solamente es un YAR, ¿no? Un YAR grande, o a lo mejor tienes como 5 YARs, pero tienen tanta dependencia, tanta dependencia que no puedes tú desplegar solo un módulo, sino tienes que desplegar, le hiciste cambios al módulo A, no importa, tienes que desplegar A, B, C, D y E. Si le hiciste un cambio al módulo D, pues tienes que desplegar también A, B, C y E porque pues todo está amarrado, ¿ok? Y también nosotros podemos a lo mejor confundirnos y decir, no, yo ya tengo microservicios porque incluso tengo varias bases de datos. No, si tú también si tienes amarrados esos módulos a las mismas bases de datos que al final están centralizadas, estamos hablando también de un monolito, ¿ok? Entonces, estos son los tipos de monolitos. ¿Qué nos ofrece un microservicio? Un microservicio, una arquitectura de microservicio se ve como en este diagrama. Vamos a tener, este es un ejemplo, ¿no? Vamos a tener una capa de la capa del cliente, la interfaz del usuario, y ya no vamos a tener solamente un monstruito en donde vamos a tener toda la capa de la lógica del negocio, toda la funcionalidad y la base de datos. No, sino que a grosso modo, de una manera muy práctica, lo podemos ver así. O sea, vamos a tener varios microservicios en donde cada microservicio es una funcionalidad muy específica de nuestro sistema. Si ustedes han utilizado Spotify es de esas aplicaciones que trabajan con microservicios. ¿Qué quiero decir? Que si ustedes podrían ver el app o la página, ¿no? en su lab de Spotify y esa es nuestra UI, ¿ok? La interfaz del usuario. Para que nos muestren las canciones que hacemos nosotros, que buscamos una canción, eso es un microservicio. Lo que nos muestra las canciones más recientes que escuchamos, entonces ese es otro microservicio. Sugerencias de tal estilo, otro microservicio. O sea, todas las cosas que están en esa página
o en esa aplicación son microservicios. No es solamente un servicio que regresa toda esa información a nuestra aplicación. Entonces, ese es el espíritu de los microservicios. Algo que a mí me llamó muchísimo la atención y fue así como que muy disruptivo en mi mente fue cuando vi que prácticamente un microservicio incluso debe de tener su base de datos propia. Ajá. Eso conlleva muchos retos, ¿no? Eso conlleva muchas cosas que si no se manejan de la manera apropiada, por ejemplo, puedes tener ahí problemas de atomicidad, ajá, con las operaciones en la base de datos, de transaccionalidad, del monitoreo, pero sí son cosas que se pueden manejar. Hay patrones que se pueden manejar precisamente para tratar de mitigar estas desventajas que en determinado momento podríamos tener con los microservicios. ¿Ok? Entonces, yo les recomiendo mucho un libro que se llama De monolitos a microservicios, es de Sam Newman, y él tiene esta definición que me hace bastante sentido, está súper completa. Y él dice, bueno, los microservicios van a ser implementaciones de servicios. Estos servicios son independientes y están diseñados en torno a un dominio de negocio. ¿A qué nos referimos? Que nosotros vamos a poder tener al final varias partes, varios servicios, varias cosas que se van a complementar, pero las vamos a ver desde el punto de vista del negocio, no desde el punto de vista técnico. Entonces, yo a mi charla por eso le puse, que son una arquitectura que dan valor al negocio, porque aquí sí necesitamos, nosotros hemos hecho mucho énfasis en los marcos ágiles, ¿no? En que el product owner necesita estar con el equipo técnico y hay mucha renuencia, ¿no? Como que de que esto se cumpla realmente con los marcos ágiles. Bueno, si queremos hacer microservicios, antes de meternos a teclear los microservicios, tenemos que lograr realmente que exista este involucramiento del negocio con el equipo técnico. ¿Por qué? Porque más allá de que los microservicios son una opción de arquitectura, nos van a servir para que exista esta colaboración. ¿Por qué? Porque nosotros si tenemos, por ejemplo, un monolito, pues sabemos que ahí está todo el código y que si tenemos que hacer un cambio en una funcionalidad, no hay de otra. O sea, se hace el cambio, se sube a ese repositorio, se genera el YAR y se despliega, ¿no? Con los microservicios, el objetivo es que tanto la parte técnica, ¿no?, como el negocio vayan aprendiendo de cuáles son las partes de la aplicación que van teniendo más cambios, que van teniendo más requerimientos por parte de los usuarios. Y esas partes de ese monolito son las partes que son más convenientes de pasar a monolitos. Entonces, este aprendizaje, obviamente, ¿cómo se da? Pues entre esa mezcla de ideas, ese entendimiento que se da del negocio con la parte técnica. No es solamente, los microservicios no son un tema técnico ni son un tema solamente de negocio, es de los dos, ajá, para que nos sirva para el propósito que quieren cumplir los microservicios. Ahora, hay dos conceptos importantes que deben de quedar claros para los microservicios. Vamos a buscar siempre que los microservicios tengan cohesión y tengan acoplamiento. ¿Qué quiere decir? Que un microservicio, vamos a tratar de que el código, que la funcionalidad que va a incluir un microservicio, sea por lo general esa que se cambia muy frecuentemente, porque muchas veces decimos, ok, vamos a tratar de hacer nuestro diseño del dominio de este negocio y vamos a verlo todo por módulos, ¿no? Ah, pues el módulo de consulta de discos, ¿no? Módulo de consulta de artistas, módulo de pago, módulo de bla, bla, bla. Eso en primera instancia puede servir como para identificar cohesión. Ajá, a lo mejor lo más lógico podría decir, ah, bueno, es que si vamos a cambiar algo en el perfil del usuario, pues aquí deben de estar todas las funcionalidades que son para cambiar algo en el perfil del usuario. Pero eso es como que solamente el principio. Después de eso, lo que nosotros debemos de buscar es que los microservicios sean interfaces a través de la cual básicamente van a ser cajitas negras, y esa cajita negra va a poder recibir notificaciones, se va a poder comunicar con otra cajita negra, que simplemente van a cumplir con algo que se llama contrato, y que por ese contrato yo voy a saber cómo comunicarme con esta cajita, y por ese contrato vamos a saber cómo comunicarnos con esta cajita. Y más allá de eso, yo no sé lo que hace esta cajita internamente. Yo no sé si tiene una base de datos propia o si tiene dos bases de datos o si se comunica con otro microservicio para cumplir su función. Entonces, esos son dos conceptos muy importantes, ¿no?, para trabajar con microservicios. Ahora, ¿por qué sí o por qué sí podríamos decidirnos a trabajar con una arquitectura de microservicios? Esta pregunta yo les recomiendo que se la hagan si ustedes van a empezar con microservicios antes de que se vayan a tirar teclas. Y algunas razones por las cuales se puede recomendar trabajar con microservicios es: pregúntate
¿Qué quieres lograr? Y aquí hay algunas respuestas. Mejorar la autonomía del equipo. Hay algunos que son cliché, yo sé que los hemos escuchado hasta el cansancio, pero al final lo que nosotros debemos de ver es que con los microservicios nosotros tenemos una opción para arreglar estos problemas que yo pongo aquí, ¿no? Reducir el tiempo al mercado, hacer un escalado que sea más económico, que sea más robusto el sistema, si queremos realmente aumentar la cantidad de desarrolladores y que realmente esto nos traiga un beneficio, ¿no? Y también si queremos experimentar con otras tecnologías. Ahora, para todas estas posibles razones por las cuales tú quisieras usar microservicios, van a haber otras posibles soluciones. Entonces, antes de a lo mejor irnos a hacer microservicios por moda, porque suena bien padre, porque queremos quedar bien con el CTO, por alguna cuestión, o sea, sí hay que ver si no hay otras posibles respuestas, otras posibles soluciones a ese problema que queremos nosotros corregir con los microservicios, porque hacer microservicios no es algo trivial. Y entonces, si nosotros metemos microservicios nada más así porque sí, entonces vamos a meter más ruido y vamos a perjudicar más al proyecto de lo que nosotros vamos a poder aportar, ¿ok? Otra de las cosas que podemos nosotros preguntarnos es, ¿has considerado alternativas a cada uno de esos microservicios que estás pensando? ¿Y cómo vas a saber si tu transición, si tú estás partiendo de un monolito y vas a pasarte a microservicios, ¿cuándo vas a saber si realmente esa transición está teniendo éxito? Estrictamente, un microservicio se considera que ya está bien, está funcionando cuando está en producción, cuando está funcionando ya en producción. No es cuando está diseñado, no es cuando se implementó, pero no se está utilizando, no es cuando está desplegado, pero no hay usuarios usándolo, o sea, es cuando ya se está utilizando en producción. Entonces, vamos a tomando eso en cuenta, hay que ver cómo vamos a evaluar en la organización que nuestra estrategia a pasarnos a usar microservicios está teniendo realmente un beneficio, ¿ok? Hay algunas características que las voy a platicar muy rápido para que me dé tiempo de enseñarles el ejemplo que tengo, que me gustó mucho a mí. Yo encontré este ejemplo en una página de Martin Fowler y me quedó súper claro como que cuál es el espíritu, ¿no?, de los microservicios. Entonces, vamos a ver rápidamente las características. Vamos a ver que los microservicios al final los vamos a tratar de hacer, de ver como componentes, como esas cajitas como esas piezas de Lego, que tú sabes que si pones uno acá y luego otro acá y otro acá, en conjunto vas a tener una funcionalidad para el usuario. Por ejemplo, si tenemos un proceso de venta, no vamos a hacer un microservicio para todo un proceso de venta, sino vas a tener a lo mejor un microservicio para que te consulte los productos, otro microservicio para que a lo mejor te consulte las ofertas, otro microservicio para que te consulte las formas de pago, otro microservicio a lo mejor para que te consulte los costos de los envíos. Entonces, vamos a verlo así como componentes que al final, habiendo una interfaz de usuario, digamos que esa interfaz vas a ver que ya no solamente se va a comunicar con un backend, sino va a tener muchos servicios a los cuales les va a pedir diferentes cosas, ¿ok? Entonces, esa es la primera característica. La segunda es que tienen una organización en torno a capacidades comerciales. ¿A qué nos referimos? Nosotros vemos que por lo general en las arquitecturas convencionales, las de monolitos, nosotros tenemos las capas de la arquitectura de la aplicación por especialidades tecnológicas. O sea, personas de bases de datos, entonces tenemos la capa de base de datos. Tenemos la capa de la lógica del negocio, tenemos ahí a los desarrolladores. Tenemos a la parte de la interfaz del usuario, tenemos ahí a los diseñadores, a los de User Experience, a los programadores de frontend, ¿ok? Eso no es el objetivo de los microservicios. Nosotros cuando tenemos un microservicio, como vamos prácticamente a implementar, a cubrir toda una funcionalidad, entonces en un equipo va a estar enfocado a hacer un microservicio, pero un equipo va a ser la persona del front, va a ser alguien de User Experience, va a ser alguien de base de datos, va a ser un desarrollador. Lo que hemos dicho en agilidad que deben de ser equipos multifuncionales, bueno, aquí no es opcional. Si vamos a tener microservicios, no vamos a tener microservicios para el backend, no vamos a tener microservicios para el front, ¿ok? Vamos a tener microservicios de funcionalidades completas con base en una capacidad del negocio, ¿ok? Aquí yo les hago referencia a este
a esta frase de Melvin Conway, en donde dice que, bueno, las organizaciones realmente estamos generando sistemas, ¿no? Digamos que espejo a la organización que tienes esa empresa. Si tu empresa es muy jerárquica, pues vas a generar sistemas que sean precisamente monolitos en donde a lo mejor no hay mucha compatibilidad, no hay mucho que puedas mover. Si nosotros tenemos un equipo realmente ágil, multidisciplinario, entonces mi microservicio va a tener precisamente todas esas cosas en donde va a tener la parte visual hasta la parte de base de datos, ¿ok? Ahora, tercer característica, vamos a tener una gestión de datos descentralizada. Esto no es otra cosa que cada microservicio va a tener su propia base de datos. Obviamente aquí, esto no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, puede tomar meses o años hacer esta transición, esta migración, a que podamos tener una base de datos por cada microservicio. Entonces, eso es algo que es algo ambicioso, ¿no? Pero en lugar de que todos mis microservicios estén apuntando a un monstruito, pues entonces cada uno va a tener que solamente tomar esas bases de esas entidades de dominio y solamente poder modificar esas entidades de dominio. ¿Qué pasa si mi cajita de la estrellita, la azul, quiere modificar algo que es de la base de datos de la verde? Pues lo va a poder hacer, pero solamente a través del microservicio correspondiente. Ajá. Entonces, eso se tiene que respetar. ¿Podemos tener más de una instancia de un microservicio? Sí. Que pueden hacer referencia a la misma base de datos, varias instancias del mismo microservicio, también se puede, ¿ok? Entonces, vamos a tener productos más no proyectos. Si nosotros tenemos un gran producto, pues lo que vamos a hacer es que todas esas pequeñas funcionalidades, como les digo, Spotify, todas esas funcionalidades que tiene Spotify, eso va a ser un equipo. Ajá. Y cada uno de esos internamente en nuestro proyecto va a ser un producto. Ajá. Va a ser el producto y como tal se le va a tratar. Ahora, ¿cuál es la peculiaridad en este punto? Que esta persona, Werner Boyles de Amazon, él es CTO de Amazon. Entonces, él platica en una entrevista que los equipos de desarrollo en Amazon, básicamente para que las personas entren a desarrollar, tienen que pasar un tiempo en atención al cliente, porque él dice, si mi desarrollador va a estar, o cualquier persona del equipo va a estar realmente inmerso en un microservicio, es porque se va a ser especialista en ese microservicio, se va a ser especialista en hacer crecer ese producto. ¿Cómo lo va a hacer crecer? Pues a través de conocer a mi cliente. Ajá. Y entonces los chicos la pasan un tiempo ahí contestando el teléfono tal cual y pueden atender a un chico de 20 años que está comprando unos tenis o pueden atender a una viejita que le va a comprar un libro a su nieto. ¿Ok? Entonces, con todo este conocimiento que el equipo va a tener porque es dueño del producto, pues entonces van a poder ellos realmente involucrarse más con el desarrollo o hacer nuevas propuestas para mejorar el producto. ¿Ok? O de otra característica que ya me perdí, creo que vamos en la quinta. Automatización de la infraestructura, ¿ok? Nosotros si tenemos monolitos, a lo mejor somos muy conservadores y vamos a sufrir un poquito para poder tener la infraestructura, ese producto, ¿ok? Nuestro monolito. Entonces, no es tan fácil que nosotros podamos tener N instancias de nuestro producto. Ay, perdón, está pasando un helicóptero. Es que estoy al aire libre. Entonces, si nosotros tenemos monolitos, el escalado va a ser más difícil. ¿Por qué? Pues porque requerimos monstruos para poder nosotros desplegar nuestros monolitos. Si nosotros tenemos microservicios, como son funcionalidades tan específicas, no puedo decir tan pequeñitas porque eso es muy subjetivo, ¿ok? Pero son muy específicas, pues voy a tener realmente solamente un contenedor o un contenedor para poder desplegar ahí ese microservicio. Y voy a tener otro contenedor para otro microservicio y otro contenedor para otro microservicio. Y entonces la infraestructura es más fácil de adquirir actualmente porque tenemos nosotros ya servicios en la nube. Ahora, algo muy importante con lo que quiero hacer énfasis es que utilizar microservicios no quiere decir directamente que nos vamos a subir a la nube. Sí sería recomendable porque no es lo mismo que podamos nosotros tener una maquinita, ¿no? Una laptop donde podamos tener 4 instancias de nuestro microservicio a que podamos en la nube desplegar 100, ¿no? A desplegar 100 y que podamos a lo mejor ahí hacer nuestras pruebas y que pueda pasar directo a producción, ¿ok? Entonces sí podemos aprovechar las herramientas que ahorita ya están y que hace unos años pues todavía estaban en pañales,
¿ok? Otra característica, y esto lo pueden ver ustedes como un mantra, es que un microservicio va a tener endpoints, puntos finales inteligentes, y dice tuberías tontas. ¿A qué nos referimos? Que realmente toda la inteligencia, todo el tratamiento, toda la funcionalidad que debe cumplir un microservicio va a estar en un microservicio, ¿ok? Un microservicio solamente va a recibir una petición y va a dar una respuesta. Esta petición no debe de manipularse gran cosa, de hecho no debería de manipularse. Básicamente estamos viendo que vamos a utilizar, por ejemplo, protocolos como el REST, ¿no? Que es para los servicios, los web services REST, algo que no requiera estar realmente tratando el mensaje que le llega al microservicio. Es básicamente toda la inteligencia, y son cajas negras los microservicios, va a estar dentro. Simplemente van a tener ahí una firma, un contrato, en donde diga, bueno, yo recibo esto, esto, esto y esto. Ajá, tú mándame esto, yo lo voy a procesar y voy a dar una respuesta. Eso es todo, ¿ok? Entonces, con eso hacemos que exista esa independencia entre los microservicios, porque entonces yo puedo hacer cualquier cambio mientras yo no cambie esa firma. Ajá, yo internamente puedo crear una nueva tabla, puedo cambiar campos, no importa, porque solamente yo soy el dueño de esa base de datos. Ajá. Vamos a tener una gobernanza descentralizada. ¿A qué nos referimos? Cuando nosotros tenemos un monolito, nos casamos con una tecnología. Nos casamos con Java, nos casamos con Python, nos casamos con lo que sea. Y por lo general meter una nueva tecnología, un nuevo lenguaje, un nuevo manejador de base de datos es difícil. ¿Por qué? Pues porque toda la piedra del monolito está con solo una tecnología. Con los microservicios lo que nosotros podemos hacer es experimentar y ver qué tecnología es más ad hoc a la funcionalidad que nosotros queremos cubrir. Entonces, ese es también un súper beneficio que podemos tener. Por eso es que podemos tener a lo mejor ahorita un monolito muy grande, por ejemplo, hecho con Java y base de datos Oracle, y podemos empezar a hacer una migración, hacer microservicios, y un microservicio va a tener una base de datos con Firebase, y va a estar hecho a lo mejor con Python. Y algo súper sencillo, ¿por qué? Porque a lo mejor la funcionalidad no requiere a lo mejor algo tan robusto. Entonces ahí nosotros ya podemos decidir con base realmente en la necesidad del usuario o del negocio. Y si nosotros necesitamos cubrir a lo mejor una funcionalidad más rápido, pues vamos a poder elegir una tecnología que sea más fácil de utilizar. ¿Ok? Aquí, ¿por qué puse Netflix? Porque como dato curioso con el que yo me encontré al momento de estar estudiando todo esto, es que Netflix tiene su propio set de herramientas open source. Si no me creen, métanse a buscar open source de Netflix y hay un montón de cosas bien bonitas e interesantes. La última característica de los microservicios es que deben de estar diseñados para el fracaso. Esta práctica de estar diseñados para el fracaso es de Netflix. Ellos hacían algo que se llama Chaos Monkey, que si ustedes buscan también y buscan GitHub Chaos Monkey, es un proyecto, ahí está el código, ellos lo subieron. Lo que hace este changuito es que crea caos y tira los microservicios. Entonces, con esto que aseguró Netflix, pues saber que en cualquier momento, aunque su sistema de Netflix tenga microservicios que se cayeron, saber cómo van a responder. El beneficio de este Chaos Monkey es que ellos mismos tiraron su sistema, y ellos mismos en horas de trabajo, el equipo de desarrollo, los ingenieros, en horas de desarrollo, implementaban las cosas necesarias para que Netflix no se cayera. Ajá. O sea, ¿qué pasa si se cae mi microservicio? Pues hacemos esto, pues va, lo implementamos y ya. No, digamos que no eliminan del todo los bomberazos, pero sí se reducen muchísimo porque los microservicios están hechos para eso. Entonces, a mí se me hizo súper padre. ¿Ok? Ahora, una pregunta, ¿los microservicios son una bala de plata? Yo creo que no. A mí me gustaría, si al final nos da tiempo, que me den sus comentarios y vamos a ver rápidamente el ejercicio el ejemplo que yo les tengo para que podamos entender cómo se hace una extracción de un servicio desde un monolito. Ahora, nosotros si tenemos un monolito, lo peor que podemos hacer es decir, vamos a pasar toda esa funcionalidad a microservicios. No, señores, eso no se hace. Vamos a identificar cuáles son las funcionalidades que dan más beneficios y cuáles son las funcionalidades que también pueden ser más fáciles de extraer, ¿ok? Esos van a ser nuestros buenos candidatos. Ahora, no es imperativo que vamos a decir, pues entonces todos los que den más beneficio y sean más fáciles de hacer, los vamos a pasar a microservicios. No, porque también va a haber una curva de aprendizaje cuando el equipo empieza a implementar. Y el equipo, me refiero al equipo de desarrollo y el equipo de negocio, todos.
Entonces, va a haber esta curva, entonces lo más recomendable es que se tomen los microservicios, los servicios que puedan dar mucho beneficio, a lo mejor no tanto beneficio, pero también que sean muy fáciles, a lo mejor que no requieran un cambio de mucho impacto en el negocio. ¿Para qué? Para que el equipo en ese momento vaya validando si realmente la tecnología fue buena, si entendieron bien cómo se hace el microservicio, si lo están monitoreando bien y todo eso, ¿ok? Entonces, esta es una buena técnica para poder elegir cuál. Vamos a respetar dos principios a la hora de extraer un microservicio. El primero, vamos a buscar solamente tener una copia de datos con permiso de escritura durante esta transición. Ahorita con el ejemplo lo van a ver más claro y vamos a respetar el paso evolutivo atómico. ¿Qué es lo que vamos a entender por paso evolutivo atómico? Un cambio a la vez, ¿ok? Entonces, vamos con el ejemplo. El ejemplo es de un catálogo, fácil. Aquí tenemos un cataloguito, que esto es un servicio, ¿no? Este es nuestro monolito. Acá está también nuestra base de datos, que tiene una tabla que se llama productos con todos estos campos. Y tienen un front, que son dos apps. Bueno, es el app de iOS y también tenemos la aplicación web. Entonces, ese es el contexto. Y vamos a ver los 9 pasos en los que este monolito puede quedar en microservicios. Primer paso, se tiene que identificar la lógica y los datos relacionados al nuevo servicio. Aquí es en donde entra muy fuerte la parte del negocio con la parte del equipo. Se tiene que identificar, digamos que por flujo, por dominio de negocio, qué corresponde a qué flujo y qué corresponde a qué otro flujo, ¿ok? Aquí estamos marcando con verde un flujo, por ejemplo, los datos del producto de manera principal y luego en azul la parte de los precios, ¿ok? Entonces tengan eso en mente. La parte core la tenemos en verde, la parte azul es lo que hace referencia a los precios, ¿ok? En cuanto aquí es un método que hace referencia a algo core del producto, estos son métodos que hacen referencia al precio y aquí en la tabla de la misma manera. Ahorita todo está en un monolito. Vamos a separar, vamos a hacer una separación. Ok, el segundo paso es que vamos a separar la parte lógica del nuevo servicio, pero en el mismo monolito. Aquí lo que el equipo de desarrollo tendría que hacer es simplemente dentro del mismo monstruito, vamos a identificar ese código que solamente va a hacer referencia a esta parte de mi tabla y el código que va a estar en esta parte de mi tabla. Aquí simplemente hay una separación lógica, todavía realmente no se extrae código de ningún lado, ¿ok? Entonces, se hace esa separación lógica. Una vez que tenemos esa separación, vamos a crear nuevas tablas para el nuevo servicio en el monolito, ¿ok? Entonces vamos a crear aquí esta nueva tabla. Si ustedes ven la diferencia aquí en el paso anterior todavía tenemos solamente una tabla. En el siguiente ya tenemos la nueva tabla en la misma base de datos. Lo que vamos a hacer en este punto es que nuestros métodos relacionados al producto ya no van a deber, ya no tienen acceso a ningún dato de esta otra tabla. Entonces vamos haciendo como que un cambio suavecito, como que nos vamos metiendo hacia al agua de poco a poquito, ¿ok? Este es el tercer paso. Creamos las tablas para el nuevo servicio en la misma base de datos. Cuarto paso, vamos a crear el nuevo servicio que apunte a tablas en una base de datos monolítica, ¿ok? Entonces nosotros aquí tenemos este monolito grande, que es este rectangulote, pero ya vamos a extraer entonces esa funcionalidad y entonces ahí sí ya va la parte de vamos a elegir con qué tecnología es la mejor y demás. Ahí sí ya lo vamos a materializar, la extracción de ese microservicio. Ahí ya existe, ¿ok? Aquí ya existe nuestro microservicio y seguimos apuntando a la misma base de datos del monolito, simplemente en una tabla diferente, ¿ok? Quinto paso, vamos a indicar, ahora sí, vamos a hacer la migración de que los clientes, en lugar de que estén apuntando a nuestro monolito, que apunten a nuestro microservicio, que es como se ve aquí en la imagen. En lugar de estar apuntando aquí al core product, están apuntando al microservicio product pricing, ¿ok? Y product pricing, a su vez, sigue apuntando a la base de datos del monolito. Sexto paso, crear la base de datos para el nuevo servicio. Nosotros vamos a tener aquí ya esta tabla duplicada, porque estamos en un proceso de migración y hay que recordar que este proceso nos puede tomar semanas o meses, ¿ok? Entonces vamos a tener aquí nuestra base de datos antigua, vamos a tener aquí los datos, ¿no? Los datos, la fuente única de datos, pero ya tenemos aquí nuestra tabla. Entonces la vamos a tener vacía. ¿Ok? En este paso. En el siguiente ya vamos a sincronizar esos datos. Entonces, para esta sincronización, obviamente también se tiene que aplicar ahí estrategias, se tiene que cuidar de que no se dupliquen y demás, ¿ok?
Paso 8, vamos a apuntar el nuevo servicio a la nueva base de datos. Esta referencia que existía en nuestra base de datos anterior se va a eliminar totalmente y entonces ya nos vamos a ver, ya vamos si ustedes se fijan, o sea, nuestros usuarios, nuestras APIs, nuestras apps, nuestras apps ya están viendo hacia nuestro microservicio y el microservicio está viendo hacia nuestra nueva base de datos, ¿ok? No nueva tabla, o sea, es nueva base de datos. Esta base de datos del monolito podría ser Oracle y esta otra base de datos podría ser Firebase, ¿ok? Entonces, estamos hablando aquí ya de algo súper padre porque si nosotros queremos, bueno, vamos al paso 9. El paso 9, elimina la lógica y el esquema del monolito relacionado con el nuevo servicio. Entonces, básicamente, aquí ya se considera que ya está terminado nuestro microservicio. Si ustedes se fijan acá en el paso anterior, todavía existe el código, ¿no? Este que está en gris, todavía existe. Entonces, la mejor recomendación es, sí, elimina ese código porque al final no vamos a tener código duplicado. No vamos a tener ese código por si las dudas. Al final, todo vamos a partir de que está en el repositorio versionado, ¿ok? Pero aparte ese código ya está acá, ya está en mi nuevo microservicio. A lo mejor aquí ya tuve mejores prácticas, a lo mejor está refactorizado, a lo mejor ya tiene testing y tiene un montón de bugs que estaban todavía vivos en el monolito, ¿ok? Entonces ya el último paso es elimino todo lo anterior y ya tengo mi microservicio nuevo, limpiecito, con acceso a mi nueva base de datos y así es como se crea un microservicio, chicos. O sea, son 9 pasos de manera general, es un Happy Path. Yo les recomiendo mucho que si les interesa la parte de microservicios, se echen un clavado al libro de monolitos a microservicios de Sam Newman. A mí me encantó. Ahí lo que nos explica este chico es que este ejemplo no es de ese libro, eso es de esta fuente que yo les estoy poniendo aquí, de Martin Fowler. Pero más allá de este Happy Path que yo les espero que haya quedado claro, si no ahorita me dicen, hay muchos patrones que nosotros podemos aplicar en el Inter, porque nosotros no vamos a extraer servicios tan fácil, no vamos a hacer esta migración de base de datos tan fácil, siempre hay siempre cosas del negocio que luego no se consideran y sí, la verdad es que se pueden hacer el talón de Aquiles de nuestra transición a los microservicios, ¿ok? Entonces, al final cuando nosotros estemos haciendo esta migración de monolitos a microservicios, hay que cuidar, hay que evitar la tentación de dar más de un paso a la vez, tratar de no combinar los pasos y una vez que nosotros ya entendamos bien lo que se está tratando de hacer, ya tenemos la funcionalidad, entonces a lo mejor ahí sí ya tratamos de hacer mejoras en el sistema, ¿ok? Entonces, eso es básicamente un Happy Path, algo básico de microservicios. ¿Qué es lo que seguiría de aquí para ustedes si les sigue interesando microservicios? Que vean cómo se hace una planeación a microservicios. En eso estoy yo ahorita, así que si me gusta contactar en algún momento, más que bienvenido. Yo ahorita estoy trabajando con un cliente tratando de hacer esto, entonces estoy ahorita en eso, calientito. Elegir el patrón de migración a microservicios, conseguir migrar la base de datos, conociendo patrones para migrar la base de datos y ver cómo vamos a monitorear esos microservicios. Esto podría sonar muy fácil, pero o sea, imagínense si cuando nos reportan un bug en producción, que es un solo servidor, nos cuesta trabajo luego seguir trazas y ver de dónde vino el condenado datito. Ahora imagínense si necesitamos checar el log de varias instancias de un mismo servicio, que parece el mismo servicio y tenemos que estar haciendo. Esto está también bastante padre porque ya hay un montón de herramientas que también nos sirven a eso, que nos ayudan muchísimo para todo esto de microservicios. Entonces, esto es básicamente el contenido de mi charla. A mí me gustaría saber si tienen algún comentario. Creo que me fue muy rápido, pero sí quería yo cubrir todo el material que les preparé. Esto yo lo preparé, entonces, en realidad lo hice con mucha dedicación. Como les dije, yo me dedico a dar capacitación, entonces me gusta que queden las cosas así como que bien prácticas. Y Eliezer, no sé si me quieres decir algo. Sí, hola Susana, gracias. Hola. De verdad, excelente la charla, me gustó bastante. Quería hacerte una pregunta y es que yo puedo, en un sistema, en un programa monolítico, puedo separarlo a microservicios usando la misma interfaz gráfica o debo también separar la interfaz gráfica, porque eso fue lo que no me quedó muy claro. Fíjate que, mira, la recomendación, o digamos que si vemos la manera pura del microservicio, sí deberías de llegar a la parte de la interfaz gráfica. O sea, eso te dicen los libros, eso te dicen los autores. La realidad es que en la práctica esa es la parte más difícil que puedas tú separar. Entonces, con que ahorita tú busques de entrada
mantener la parte de la interfaz gráfica y que todo lo del backend sean microservicios, eso sería un paso bastante importante. Si te interesa, métete a la parte a leer de micro frontends. Ahí lo que hablan es que, por ejemplo, Spotify, aunque tú lo ves solamente como una aplicación, realmente no está todo solamente, o sea, no es una aplicación, es un contenedor de pequeñas aplicaciones e incluso del front. Entonces, cada front es un componentito. O es una, bueno, si lo quieres ver si es una página, pues tendrías varias páginas que están ahí incrustadas, pero son independientes. Entonces, al momento en el que tú quieres actualizar tu microservicio y vas a tener que mover el front, nada más mueves ese componente del front, pero eso sí es algo más complicado, entonces, pero léete de micro front end. Aparte también hay técnicas, porque por ejemplo, si estás haciendo una página, podría ser a lo mejor más fácil que si haces un app, ¿no? Porque para el app tú tienes que estar desplegando para la Play Store, ¿no? O para la App Store. Entonces también ahí está como que su complejidad. ¿Cómo le haces para no tener que estar desplegando un app nada más por un cambio en el app? ¿no? Ahí no es tan conveniente que incluyas en tu microservicio toda la parte del front, sino más bien que puedas ahí jugar para ver qué puedes mostrar o no en tu aplicación. Ok, clarísimo. Muchas gracias, Sí. Susana. Gracias a ti, Eliezer. Hola, Susana. Por acá, Hola. Carlos. Hola, Carlos. Primero que todo, muchas gracias por tu presentación. De verdad que gracias es a muy ustedes. ilustrativa y excelente. Yo tengo otra consulta para ti. En el caso, o sea, por lo que mencionaste, también incluye la base de datos. ¿Cómo manejas las relaciones? ¿Estableces, qué sé yo, un DB-link entre distintas bases de datos o duplicas los campos? Por ejemplo, si quieres, los campos de relación los tienes duplicados en dos bases de datos separadas. Mira, ahí depende mucho de la necesidad. Mira, incluso es que se vale de todo en los microservicios. Esa es una de las cosas que tienen que evaluar precisamente para trabajar con microservicios. Porque, por ejemplo, si vas a tener tú reportes en tu aplicación, y a lo mejor esa consulta para generar tus reportes te genera queries, o sea, obviamente, ¿no? De muchas tablas, vas a decir, bueno, entonces, ¿cuál es el beneficio de que me pase a microservicios si ya voy a tener todas esas tablas por separado? Lo que en cuestión de microservicios se puede hacer aquí es que cada uno de esos servicios tengan como que una base de datos compartida, pero solamente para reportes, ¿no? Y todos tiran datos a esa base de datos, pero solamente con el objetivo de reportes. Y puede ser información repetida. O sea, ahí sí, es un tema bien padre en microservicios porque entre más aprendo yo digo, wow, o sea, entonces lo que decían antes que no tenía que pasar, ahora sí se vale. Sí se vale y tienes que evaluar qué le va a traer más beneficio, ¿no? Al final a tu microservicio. Que tengas realmente que estés tirando esos datos aunque estén repetidos, pero la consulta va a ser súper rápida, o a lo mejor te conviene hacerlo de otra forma, ¿no? A lo mejor también, por ejemplo, para la transaccionalidad, sí, obviamente bueno, no es obvio, sí necesitarías utilizar llaves, pero no llaves realmente como las estamos utilizando, más bien lógicas, poder modificarlas como dentro del código para que tú sepas que esos campos, esas filas, esos registros son equivalentes. Pero realmente físicamente no está esa relación en la base de datos porque estamos hablando de diferentes. Entonces, ahí también métete, si te interesa este tema, compra el libro de monolitos, y no es mi amigo, el autor ni nada, pero es buenísimo, pero tiene una sección específicamente de patrones para migrar las bases de datos y te habla de todo esto. Entonces, está bueno. Y está padre porque te pone el patrón, te pone cuándo se aplica, cuáles podrían ser las desventajas, y entonces para qué, ahí tú decidas. Gracias. No, gracias a ti, Carlos. No sé, ¿quién más todavía tenemos? No, ya me pasé. Una consulta. ¿Qué tanto puedes postergar, o mejor dicho, cómo gestionas tú cuando ya tienes un core bastante grande que está dando atención a muchas aplicaciones existentes a las cuales temporalmente no las quieres migrar, pero que de todas maneras vas a necesitar construir familias o conjuntos de aplicaciones nuevas alrededor y que se apoyen con este core? ¿Sigue siendo microservicios? ¿Es un híbrido?
¿cómo gestionamos esta complejidad cuando trabajamos con coros? No me quedó muy clara tu consulta. O sea, tu duda es si pueden convivir, o sea, un monolito con microservicios. No es tanto como, no es tanto como los monolitos van aparte. A lo que me refiero es cuando la fuente de datos es común, concretamente Ok. un mainframe. Ok. Pues es que ahí lo que podrías hacer es mantener tu monolito intacto y, por ejemplo, si vas a agregar funcionalidades, entonces para ese nuevo microservicio generas tu propia base de datos. Ya cuando tienes tu microservicio que está funcionando, entonces a lo mejor ya empiezas a hacer el cambio de quitar a lo mejor esa parte del monolito, esa parte de datos de ese monolito, pero tiene que ser así como cirugía a corazón abierto, o sea, sí tiene que ser con cuidado, pero sí se buscaría eso, que realmente, o sea, un microservicio para que realmente cumpla con su función de que se pueda desplegar de manera independiente, necesita tener su propia base de datos. Si tú lo sigues amarrando tu microservicio con una base de datos centralizada, puede que no tengas esta independencia. Entonces, propiamente no vas a tener todo el beneficio de tu microservicio. O sea, vas a tener beneficio mientras a lo mejor no se toque tu base de datos. Pero no sé si me quedó clara tu duda, no sé si te aclaré tu duda, no sé si hablé de otra cosa. Lo que pasa es de que hay aplicaciones a las cuales son datos comunes, o sea, desafortunadamente son datos comunes consumidas por más de una aplicación y hay algunas que no se van a tocar. Mira, es que eso es normal. Precisamente un monolito vas a tener siempre toda la información compartida y precisamente esa es una de las ventajas de tu monolito, ¿no? Que al final no necesitas ver en qué base de datos va a estar la información que requieres, pero conforme tú vayas viendo que sí es, o sea, si sí es importante, si sí le va a dar valor a tu negocio, que esa funcionalidad la extraigas, pues entonces va a tener mayor beneficio si realmente sacas esa parte de la tabla, pero ahí, bueno, de tu base de datos, pero ahí sí necesitas ver que no se pierda esa coherencia de los datos, ¿no? Entonces, lo más recomendable a largo plazo sí sería que elimines a lo mejor esa duplicidad, que no esté en tu base de datos centralizada, más en tu microservicios, porque si no te vas a meter más ruido. Claro, pero cuando tiras de mainframe ahí ya es otro lío. Pues es que habría que sentarse a revisarlo muy detalladamente, Ernesto. Mira, Carlos te pregunta, dice, habría que preguntar el por qué quieres hacer eso. Voy a ver, estamos en tiempo, pero no sé si creo que tenemos que terminar al cuarto, entonces, pues ya estamos al 10, pero voy a leer los comentarios del chat. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Dice Carlos, para complementar la respuesta de microfrontend, sugiero aplicar en el Front Atom Design. Entonces ya por ahí llévense eso de tarea. Yo también me lo llevo de tarea, de leer de Front Atom Design. Que si vamos a compartir las PPTs, sí las vamos a compartir. De hecho, según por lo que entiendo, todo lo que se está dando aquí en el Ágil se va a compartir. Yo no sé si va a haber un repositorio específico. Por ejemplo, yo sé que esta plática, bueno, o al menos yo sé que se está grabando, creo, porque yo entre ellas estaba grabando. Entonces yo me imagino que los van a subir todo a algún repositorio. Pero si te interesa así tal cual esta presentación, si quieres me puedes escribir y te la comparto. Entonces, Un detalle, sí, sobre el tema del material. Verifica si puedes editar tu sketch, el sketch de esta sesión, y ahí sería el punto para okay. verificar eso. Y si no, nos mandas una consulta en el Discord para eso. Ok, listo. Listo. Miren, aquí Carlos nos puso un link, Atomic Design Bradford. Ok, esto también lo voy a abrir yo. Listo. Pues creo que eso es todo, chicos. No sé si alguien más tenga algún otro comentario. Me dio mucho gusto tener quórum en esta charla. Creo que, aparte, últimamente estoy hablando más de microservicios porque estoy muy metida ahorita en esto, entonces, sí estaba yo un poquito todavía así como de, no sé si vaya a haber gente interesada, entonces, está padre que sí. Pues muchas gracias. Espero verlos en algún otro Ágiles que sea presencial. Listo. Gracias, Susana. Que tengan bonito fin de semana. Chao. Gracias, Bye. Susana. Chao. Gracias. Bye.